Buenas tardes, estamos a sábado 25 de abril, seguimos con el confinamiento y dada la situación un poco kafkiana que tenemos con el coronavirus, hoy vamos a hablar de uno de los principales derechos de autor, el derecho moral a la divulgación de la obra. Y para ello vamos a poner como ejemplo el caso del escritor checo Kafka. Como todos sabemos, el escritor Kafka no publicó la mayor parte de su obra mientras seguía con vida, sino que cuando falleció, su amigo Max Brod fue el que divulgó la mayor parte de sus escritos. Y todo ello pese a que él, en su testamento, efectuado poco antes de morir y en el que nombraba albacea a Max Brod, expresamente señaló que sus obras tenían que ser destruidas. En concreto, su testamento decía: «Querido Max, mi última petición, todo lo que se encuentre en mis escritos, cuando yo muera, dentro de cajas de libros, de los armarios roperos, en mi mesa de trabajo, en casa o en la oficina, o en cualquier otro lugar del que tengas noticia o que se te ocurra, es decir, diarios, manuscritos, cartas mías y de los demás, todo lo dibujado, etc., incluso todo lo escrito o dibujado que tú poseas u otros a quienes deberás pedírselo en mi nombre, debe ser quemado de forma inmediata, sin ser leído. Aquellos que posean cartas que no deseen entregarte deben, por lo menos, obligarse a quemarlas ellos mismos». Está meridianamente claro. Lo que expresó Kafka en sus últimas voluntades es que la mayor parte de los escritos, bueno, todos los escritos, fueran destruidos. Sin embargo, Max Brod hizo caso omiso a esa voluntad del escritor. Max Brod era uno de los mejores amigos de Kafka, la había conocido en la Facultad de Derecho y no destruyó ninguno de sus manuscritos. Es más, lo que hizo fue empezar a publicar su obra y de hecho nosotros conocemos a Kafka más por la obra que se publicó una vez fallecido que por la poca que se publicó antes de fallecer. Entre otros, el libro El proceso, que ha dado lugar a las situaciones kafkianas, se suelen señalar. Bueno, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay un derecho, el derecho moral de divulgación, que es un derecho que tienen los autores y es un derecho primario, porque es el que permite a los autores decidir si la obra va a ser conocida por terceros. Todos los autores tenemos una serie de obras que no hemos publicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces creemos que no tienen la entidad suficiente para publicarlas, otras veces porque se encarga otra obra y esa se deja aparcada, y existe multitud de obras del ámbito musical, del ámbito literario, obras fotográficas, etcétera, que nunca llegan a la luz. Bueno, el derecho de divulgación es un derecho que pasa a los herederos por el plazo de 70 años una vez que fallece el autor. Sin embargo, ¿y si el autor no quiere que la obra se divulgue? Entonces estaría ejercitando un derecho que no con este nombre, pero es el reverso del derecho de divulgación, que es el derecho de inédito. El derecho de inédito permite que un autor se oponga a la divulgación de la obra. ¿Cómo nos afecta esto en los tiempos actuales? Bueno, pues en primer lugar tenemos que señalar que en la actualidad divulgación de la obra, que significa que la obra es conocida por terceros, no se produce únicamente cuando la mandamos a una editorial, cuando presentamos la obra a un concurso, sino que la divulgación se produce cuando la subimos a las redes sociales, cuando la publicamos en Internet, en general, cuando subimos a YouTube, cuando subimos una canción, una fotografía, una obra literaria. Entonces estamos ejercitando el derecho de divulgación y, ojo, una vez que se ejercita el derecho de divulgación, no hay retorno. Ese derecho termina. Por lo tanto, si nosotros no queremos que la obra se divulgue, lo que tenemos que hacer no es como Kafka darlo a nuestro mejor amigo las instrucciones de que queme la obra, sino quemarlas nosotros mismos. Hay que señalar que, como curiosidad, Max Brod se llevó parte de la obra a lo que actualmente es Israel, cuando iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la persecución de los alemanes, ¿qué es lo que sucedió? Pues que mucha de la obra no había sido divulgada, se llevó entre ellas el manuscrito de El proceso,
cuando Max Brod falleció en Israel en el año 1968, le dejó todos esos archivos a su secretaria. La secretaria vendió, por ejemplo, el manuscrito del proceso por $2 millones en el año 88, y luego había muchísima obra desperdigada, sobre todo obra epistolar de Kafka, porque era antiguamente la República de Checoslovaquia. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que cuando los alemanes invadieron Checoslovaquia, la Gestapo incautó la mayor parte de los manuscritos de Kafka, que se supone que desaparecieron y se supone que se destruyeron, pero todavía sigue la posibilidad de que existan muchos. En realidad, el derecho de divulgación tenemos que tenerlo muy en cuenta todos los autores, porque entre que la obra se crea y la obra se divulga, hay una fase muy peligrosa en la cual la tenemos que proteger. Espero que os haya gustado esta pequeña disertación sobre el derecho de divulgación. Ya sabéis que si os gusta le podéis dar a la pestañita de me gusta, y si no os habéis suscrito al canal podéis hacerlo ahora mismo. Buenas tardes, cuidaros mucho y hasta luego. She loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. The pain is hers, her heart is yours. She'd like you rich, she'd take you poor.